Muy buenas América Latina, muy buenas tardes. Cerrando el mes de noviembre del 2021, vamos a estar compartiendo con ustedes algunas figuras de simulación de escenarios de trading a partir de patrones de continuación en uno de los índices, el Standard & Poor's 500. Para aquellos que no me conocen y mientras vamos compartiendo algunas de las frases más relevantes que he leído en mis inicios y las mantengo presentes. Les habla Facundo Molina, director de MonoFX, academia dedicada a formar traders desde el año 2005, no solamente con cursos presenciales, gran cantidad de asistencia en cursos virtuales en modalidad para pequeños grupos, como también modalidad 1-1 venimos manteniendo el último tiempo, y con el deseo de poder volver a estar cara a cara, quizás y por qué no, en el 2022. Hoy vamos a hablar un poco de los patrones gráficos, y para hablar de patrones gráficos tenemos que ir a uno de los principios más importantes de la teoría de Dow, y es el que habla de la dirección tendencial y los cambios de tendencia como la continuación. Aquellas personas que se están iniciando en el mundo del trading y se pregunten de qué está hablando este hombre, bueno, lo cierto es que cuando estamos analizando los gráficos, rápidamente no hay que ser muy experto para detectar si hay un movimiento en tendencia, una suba de precios en el tiempo o una baja de precios, o cuando por consecuencia de no poder detectar una clara dirección en los precios, carece la tendencia. Lo cierto que Charles Dow junto con Edward Jones, se los conoce el padre de los padres del análisis técnico y el padre o los padres también del índice más relevante hasta la actualidad. Nos referimos al Dow Jones, que surge a partir del promedio de las principales acciones tanto industriales como de transporte de los Estados Unidos. En aquel momento, cuando ellos desarrollaron sus postulados, hay uno que me llamó mucha atención, es que hablaba que un índice debe confirmar un cambio de tendencia al alza o a la baja si, con el otro índice. ¿Qué significaba? Si un índice viraba de alcista a bajista, por ejemplo el sector de transportes, también lo debía hacer el sector industrial para anticipar el posible cambio en la dirección de la actividad económica en los Estados Unidos. ¿Qué había detrás de esto? La psicología de masas, la mayor cantidad de almas, ¿sí?, en forma mancomunada, que estaban cambiando su sentimiento. Estos movimientos son bien utilizados, lógicamente, por aquellos que estudian las figuras chartistas para predecir los posibles cambios de tendencia como también la continuación. ¿Qué podemos entonces nosotros deducir con esto? Que la tendencia se va a considerar vigente hasta que por lo menos no haya una confirmación, un doble intento de continuación fallido. La gran cantidad de figuras y patrones chartistas que nosotros encontramos de cambio de tendencia tienen dobles intentos fallidos. Cuando hablamos de doble techos, ¿sí?, o doble suelos, o como también hablamos aquellos un poco más difíciles, que son las tasas con asa o los spike o ganchos, son todos patrones que tienen, aunque sea un doble intento fallido de continuación. También existen los triple techos, triple suelos, también existen los hombro, cabeza, hombro y hombro, cabeza, hombro invertido, que son tres intentos fallidos de continuar con la dirección tendencial. ¿Qué sucede? La misma psicología de masa nos explica que el sentimiento del mercado deja de mantener su fuerza, y a medida que avanza el tiempo y no puede continuar, evalúa e incrementa las posibilidades de un movimiento en sentido contrario. Dicho lo anterior, y yendo al tema del día de hoy, entonces, detectando un movimiento tendencial, requerimos una oscilación, un ida y vuelta, ¿sí?, y tratar de determinar si esa figura, ese patrón, nos está indicando una continuación de la dirección tendencial o un cambio de la dirección tendencial. Me confirma si vamos bien hasta aquí. Muchas personas que se fueron sumando. Me saluda Cecilia, me saluda Lucía también. ¿Cómo les va? Bienvenidas. Veo que se ha sumado también Pedro desde Argentina. Bienvenido. Veo gente de Colombia que me está saludando. Les pido a estos últimos me confirmen si está todo ok. Hola Liliana, tanto tiempo, ¿cómo estás? Bienvenida también. ¿Cómo estás, Pablo? Hola Martín. Bueno, más personas van apareciendo y me saludan por la opción de preguntas. Aguardo los ok, que estamos todo bien, que están atentos, así podemos seguir. Desde Panamá también me saluda Luis. Bienvenido, Luis. Perfecto, muchísimas gracias y bienvenido. Bueno, entiendo que estamos todo bien. Excelente.
Perfecto, entonces avancemos un poco más. Entonces, como hoy vamos a hablar de patrones de continuación, lógicamente vamos a tener que irnos al mercado y para eso trato de trabajar con simuladores, lo que nosotros observamos. En este momento estamos en el Standard & Poor's 500, ¿no? Este índice que engloba las 500 empresas más relevantes de los Estados Unidos y es muy utilizado, lógicamente, para predecir las direcciones tendenciales. Fíjense que en este momento es un índice que, ¿cómo se llama? Estamos en noviembre de 2021, sí, es el precio actual, pero lo que vamos a hacer es meternos en el pasado del índice un poco más, ¿sí? Como el objetivo de ver qué fue sucediendo. Entonces, fíjense que esto es importante, ¿por qué? Porque en un movimiento claramente en tendencia, cuando uno lo ve, estamos en gráficos de 4 horas, ¿sí? Lo que empieza a apreciar es que hay movimientos de lateralización y hay movimientos de extensión. Parece a propósito, pero uno quiere muchas veces, ni bien ve un gráfico, sobre todo un gráfico pasado, dice, qué bien hubiese estado haber comprado acá. No lo dice por acá arriba, lo dice bien abajo, y qué bueno hubiese sido vender acá. Esta persona, lógicamente, que está expresando un deseo y un deseo con el futuro ya realizado, está omitiendo claramente qué cosa. Y claramente está omitiendo que en este momento ya esto ya pasó. Está omitiendo que a nosotros nos interesa saber qué es lo que va a suceder acá y hasta que no suceda no podemos saber si hicimos lo correcto o no. Pero esto es un error habitual, ¿sí? Sobre todo de aquellas personas que se inician, porque una vez que ven el movimiento, tienen intención de querer tomar parte del mismo y no sé por qué se hacen una mentira, porque es inviable, que esto que sucedió acá se pudiese replicar hacia futuro. ¿Qué me refiero? Si yo podría haber comprado acá y haber vendido acá, hubiese sido genial, pero como está la tendencia alcista, ¿por qué no imaginar que esto se mantiene, ¿sí? Y yo lo puedo extrapolar, ¿no? O sea, si puedo decir esto que está acá, no me sale esta opción para hacerlo, pero digo, este movimiento alcista que me regaló en el pasado, ¿quién dice que no me regale algo así en el futuro? Y que veamos en no mucho tiempo un Standard & Poor's 500 en 4.830. Ahora, la pregunta que uno debe hacerse, ¿las herramientas que conozco tienen probabilidad asociada de darme lo que me encantaría que se dé? Porque uno tiene deseos, pero muchas veces ese deseo no está argumentado, no está fundamentado, ni tiene asociadas probabilidades a favor. No sé si soy claro, pero esto es lo que pasa en la mayoría. Entramos a un mercado queriendo ser trader tendenciales, queriendo comprar en mínimos y vender en máximos, queriendo adivinar, ¿sí?, el cambio direccional, queriendo comprar en los valles y vender en la cima. Pero lo cierto es que el mercado se comporta gran cantidad de tiempo en rango y la realidad es que muchas veces tenemos esperanzas y eso nos aleja de las probabilidades matemáticas. ¿Vamos bien hasta acá? Muchas gracias, Carlos, por saludarme, también Edwin. ¿Sí? Es importante de mi lado ser claro en estas partes para poder seguir avanzando un poquito más. Bien, muchísimas gracias. Bueno, fíjense que estamos analizando gráficos, ¿no? Gráficos diarios y en este momento, sí, que lo que hice fue detectar claramente un movimiento direccional que tuvo movimientos de ida y vuelta. Entonces, fíjense acá que tenemos dos máximos en zona, ¿sí?, horizontal y tenemos mínimos ascendentes. Alguno había detectado que se podría haber tratado de una suerte de triángulo ascendente. Cuando observamos el triángulo ascendente que está dentro de la tendencia, las características nos marcan que en un doble intento, en misma zona de resistencia, nos marca mínimos ascendentes y la altura de este patrón es lo que se proyecta como futuro objetivo cuando es quebrado. Y fíjense cómo en el paso del tiempo nos volvió a regalar el objetivo. Estos son probabilidades asociadas. Son figuras que ya han sido lógicamente descubiertas, tienen una parametrización y tienen una probabilidad asociada de consecuencia, de ocurrencia. Vamos a seguir avanzando un poquito más porque lógicamente hay gráficos mayores y también hay gráficos menores. Fíjense también que
aquellos que siguen los patrones chartistas, podemos detectar, en este caso, una suerte de canal bajista o lo que podría tratarse como una bandera. Tenemos un mástil, tenemos un movimiento ida y de vuelta y hay un quiebre a favor del movimiento direccional. Cuando detectamos esa bandera, el objetivo es similar ¿a qué? El objetivo es similar al mástil. Y fíjense que una vez que quiebra, el mercado continuó, ¿sí? Y esto lógicamente se extendió y nos marcó un movimiento direccional. Entonces, tenemos un doble intento, máximo descendentes, mínimos ascendentes, una línea equidistante y una continuación. Una continuación. Y uno puede empezar a detectar y encontrar mayor y mayor cantidad, lógicamente, de formaciones. ¿Por qué? Porque en este momento podríamos estar observando una zona de máximos. También podemos detectar un movimiento de ida y vuelta. ¿Y qué nos está sucediendo? Bueno, lo más probable, como decíamos, ¿sí? Y nos dice la teoría de Dow, es que la tendencia se mantenga vigente y sea un movimiento lateral, haya un quiebre de los niveles máximos y nos regale una continuación. En principio podría tratarse de un canal horizontal o lo que se conoce como un rectángulo. El rectángulo nos regala, en este caso, un movimiento en sentido ascendente similar a la altura. Pero también es cierto, ¿sí?, que debo empezar a evaluar, a partir de los principios de Dow y los movimientos de la psicología de masa, un doble intento fallido. Entonces, tengo un primer intento aquí y tengo un segundo intento aquí en formación. ¿Qué sucede si se quiebra la zona de cuello? Si se quebrase la zona de cuello, que en este momento la tenemos cercana a 46.80, lo que deberíamos observar es, en vez del movimiento en sentido favorable, en sentido favorable a la tendencia mayor, el movimiento debería ser contrario, estaría quebrando esta directriz y estaría regalando un objetivo similar a la altura entre el cuello y la cabeza. Bienvenido Humberto, y tus preguntas son más que bienvenidas. Me pregunta, ¿esto se aplica solamente en índices o también en stocks, en Forex? Lo cierto es que lo fantástico del análisis técnico de mercados y el chartismo es que se aplica a la gran cantidad de mercados que tiendan a ser eficientes. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque necesito algunas de las características más importantes que evite la manipulación. En este momento estamos en uno de los principales índices de mayor volumen, por lo cual el análisis técnico se aplica y se aplica de una manera realmente con una probabilidad muy alta. Si tú me dices en Forex y los principales pares, los que conocemos como majors, los secundarios, ¿sí? Te diría que es fantástica la cantidad de figuras con alta probabilidad de éxito que se aplican a partir del chartismo. Ahora, cuando vamos a los stocks, hay que ver cuál acción. En el mercado de acciones hay acciones que tienen bajo volumen, tienen una baja, ¿cómo se llama?, amplitud horaria, suelen tener la posibilidad de manipulación por algún importante jugador. Hay que diferenciar si son stocks americanas, europeas o de algunos de los países de América Latina que seguramente alguno de ustedes viva. ¿Por qué? Y porque el volumen, la baja amplitud horaria y la posibilidad de manipulación son cosas que lógicamente juegan en contra de los patrones chartistas. Espero haber respondido. Pero bueno, vamos a ver qué sucedió y lógicamente qué pasa con el mercado. Fíjense que tenemos la posibilidad de simular y el mercado cae. Entonces tenemos el doble intento y acercándose a esa zona que decíamos podría darse el doble techo. Pero las probabilidades siempre siguen siendo a favor de la tendencia antes que de cambio, por lo cual no es mala zona de compra, ¿sí?, cuando se acerca a esta zona de cuello. Y tampoco es mala zona de compra el primer impulso. Pero acá tenemos que considerar los dos escenarios, de rebote y continuación de la tendencia y de quiebre. Vamos a ver qué nos regala el simulador. Rebote, jornada alcista, nuevo rebote. Y ahora, detención. Y fíjense que finalmente quiebra esa zona y nos regala no un doble, sino que nos regaló finalmente un triple techo. Hubo 3 intentos fallidos de continuación, no pudo encontrar la fuerza requerida para quebrar, entonces la fuerza fue en sentido contrario. En este momento nos estaría indicando una orden de venta,
¿sí? Se estaría dando el pullback y acá deberíamos ver el desarrollo del movimiento en sentido contrario. Y ahí lo tenemos. Recuerdan, ¿sí?, que el movimiento era similar a la altura y fíjense cómo no volvió a entrar dentro del neckline y se metió claramente buscando niveles más bajos. Bien, vamos hasta aquí, bien, perfecto. ¿Dudas, preguntas y comentarios? Pocos por ahora. Bien, fíjense, comienza el nuevo movimiento direccional. Vamos a dejar un poquito. ¿Sí? Había subido, en este momento lo que estamos observando es una detención, ¿sí?, y un incremento de velocidad. ¿Ok? No sé si me escuchan claramente, veo poca actividad, no sé si el oído es correcto, perdón, si el audio es correcto, si me están oyendo, les pido por favor un ok. Si hay dudas o se ha cortado también es más que bienvenido, seguramente es difícil de responder, pero sobre todo aquellos que se van sumando, bien, me escuchan todos, ok. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias Liliana, Humberto, Rumaldo, Jorge, bueno, me van acercando sus comentarios. Al resto de las personas que se fueron sumando en el último momento, estamos metiéndonos dentro de la simulación, detectando los movimientos de mercado y obviamente el objetivo es anticipar posibles escenarios. Fíjense entonces cómo al iniciarse un movimiento a la baja, retrocede, rechaza mínimos, esta es una linda vela, ¿sí?, que me indica agotamiento de movimiento y posible movimiento correctivo, ¿sí?, rechaza mínimos, cierra cercana a la mitad de precio, la vamos a poner un poquito más amplia para poder observarla, y fíjense cómo recupera posiciones. Y nuevamente lo mismo, ¿no? Tenemos una suerte de oscilación, tenemos una suerte de movimiento en lateral de varias jornadas diarias, donde engloba mínimos y no puede con máximos, ¿no? Entonces uno empieza a detectar y dice, bueno, esto podría ser un triángulo simétrico, ¿sí? Los triángulos simétricos, entonces, en una tendencia bajista debería quebrar a la baja. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos máximos descendentes y mínimos ascendentes. Tenemos una línea de velocidad. Vamos a ver qué nos regala. Se acerca al margen inferior, vuelve a entrar, mantiene claramente el movimiento en rango. Esta directriz de mínimos, de máximos descendentes es quebrada y se mantiene. Fíjense la lateralización que hablábamos recién, ¿no? Para observar cuánta precisión, más allá que no está asociada a la certeza, tiene el análisis. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Un triángulo o tenemos un primer intento, un segundo intento? Las zonas están marcadas. ¿Qué se animan a decir acá? Que tenemos un posible movimiento bajista, quiebre y continuación. Luego de la caída tenemos varios rebotes y se va al alza. Algunos tomarían posiciones de venta, otros tomarían posiciones de compra. Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias, Julián, también por diciendo un poco los comentarios previos. Muy amable, Analía también. Bienvenida a las mujeres. Bueno, les he hecho una pregunta a ustedes, a ver si están atentos. ¿Ustedes ven argumentos? ¿Comprarían? ¿Venderían? ¿Esperarían los quiebres? ¿No encuentran señales? ¿Es nueva la información que están detectando? Bueno, a ver, tenemos varias personas. A ver, saquemos nuestra probabilidad. Jorge esperaría el pullback, pero compraría por encima, me dice. Mariana me comenta que por debajo de 46, 49 vendería. Muy bien. Acá Julián se suma diciendo que esperaría los quiebres, hasta que no haya quiebres no tomaría decisiones. ¿Ninguno operaría en rango? ¿Ninguno hubiese operado en rango? No detecten, no descarten, quiero decir, porque el mercado se mueve gran parte del tiempo en rango. Y uno le teme, cree que en cualquier momento viene un movimiento tendencial, pero lo cierto es que la mayor cantidad del tiempo el mercado va y viene, ¿sí? Y hay instrumentos que se mueven mayor cantidad de veces en forma lateral. Vamos a ver. Rebotó. Y ahora está en la parte superior. Y Rumaldo hubiese comprado, que me dijo eso, si compró 46, 49, le hubiese ganado unos puntos básicos importantes, 11 puntos. Ahora, ¿qué hacemos? Esperamos el rompimiento, se está acercando también al vértice, ¿no?, del triángulo. Dice la misma definición de los triángulos simétricos que debería quebrar entre el 50 y el 75%, ¿no?, de su extensión. Una cosa de
Si lo tenemos aquí, supongamos que ese sea el 50%, estaríamos llegando ya al 75%, debería quebrar la baja. Cuanto más se acerca al vértice, no estamos presenciando un triángulo. Bueno, mucho silencio aquí. No sé si por ahí hay dudas, pero quebró el alza. No fue triángulo claramente. Retomó la tendencia mayor. Entonces, fíjense que el mercado, que claramente venía en tendencia alcista, corrigió y está retomando la tendencia mayor. ¿Irá a buscar los nuevos máximos? Bueno, vamos a ver qué nos regala. Sí. Fíjense, se encuentra con la línea, con la directriz de máximos descendentes. La vamos a precisar. 3 máximos descendentes y es un cuarto. Nueva zona para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque hay una zona de equilibrio, una línea directriz. La tendencia mayor es alcista, corrigió. Si a algunos les gusta seguir sumando instrumentos, podemos hablar de nuestro querido Fibonacci. ¿Sí? Fíjense cómo respetó el 38% del último impulso alcista. Claramente tenemos una fuertísima zona de soporte, crean o no, aplicando los ratios de Fibonacci, rebotó y está yendo hacia arriba. Y ahora rompe y sigue. Mientras voy esperando respuestas sobre posibles escenarios, le voy a ayudar a Rumaldo, que no le cuesta entender un poco qué es el pullback. La mejor manera de entender el pullback es a partir de los conceptos de zonas de equilibrio. Una zona de equilibrio, cuando hablamos de oferta y demanda, o cuando hablamos de sentimiento comprador y vendedor, es aquel donde el que quería comprar deja de comprar, porque dejó de ser barato. ¿Sí? Entonces, cuando se llega a una zona de equilibrio, en este caso 46.80 y 7.90, los máximos descendentes, ¿sí? Zonas de detención pasadas también, hubo acá el 38.2, ¿no? Una zona de equilibrio donde los vendedores dejaron de vender y aparecieron los compradores. En esos momentos, sí, se constituye una zona fuerte de detención de precios. Cuando esas zonas son vulneradas, lo que suele suceder es se produce un movimiento de confirmación. ¿Qué significa? Supongamos que esta zona hubiese sido quebrada a la baja, o en este momento esta zona es quebrada al alza. ¿Qué significa? El mercado fortaleciéndose del lado comprador. Sin embargo, hay algunos vendedores todavía que creen que esto va a caer. Entonces se produce un segundo impulso porque más allá que aparece el sentimiento comprador más fuerte, algunos vendedores. Entonces, ¿de qué manera se explica el pullback? Vamos a ver cómo nos regala, pero veríamos un movimiento alcista. Sin embargo, hay vendedores que están con sus posiciones y tuercen momentáneamente y luego, ¿sí? Se produce el movimiento mayor donde quiebra la zona anterior y esto es la que se conoce como pullback, que se produce en línea de tendencias, se produce en soporte, se produce en resistencia, se produce en zonas de cambio como en zonas de continuación. Espero haber podido responderte, Rumaldo. Bueno, acá mientras tanto Jorge me dice que se va al alza. Luis también dice, yo me pongo comprador, esperamos rompimiento, me dice José. Bueno, ahí vamos. ¿Cuánto tiempo hay que esperar en un equilibrio? Lo cierto es que el tiempo depende del momento que estés operando. Acá estamos en gráficos de 4 horas, pero si estamos en gráficos de minutos, a veces hay que ver, son 3, 4, 5 velas, 2 velas. El timing es una de las cosas que define a los buenos traders, de conocer no solamente cuánto, sino cuándo, porque no siempre se dan los movimientos, se dan en determinados momentos. Pero bueno, vamos a ver qué nos regala esta figura. Fíjense, ¿sí? Apareció ahí una vela, doji, retrocedió, ¿no? Voy a sacar lo anterior, fíjense. Quebró y se dio. ¿Sí? Vamos a checar esto que está acá. Fíjense, quebró, subió, retrocedió. Acá está lo que podría tratarse de pullback. Volvió a caer hasta la zona de quiebre, rechaza y podría regalarnos ahora el inicio del movimiento alcista. Otro intento, muy fuerte zona y ahí se terminó dando. Y fue a buscar nuevamente la zona de máximos. Pero esto nos indica que hay una muy fuerte zona de congestión y de hecho lo hubo en el pasado que también detuvo los precios. Entonces fíjense que mientras aparecía el sentimiento comprador, todavía vendedores que era buena zona para vender. Hubo un ida y vuelta hasta que terminó confirmando el sentimiento. ¿Bien? Perfecto. Qué hermoso pullback, me dice Jorge. Bueno, bienvenidos y le vamos poniendo entonces nombres y lógicamente a los que amamos el mercado le ponemos un montón de adjetivos. Bien,
preguntas, dudas y comentarios mientras les voy compartiendo nuestro canal de YouTube, donde subimos nuestros webinars, también subimos nuestros videos y una gran cantidad de información que la hemos sabido también seleccionar y la pueden encontrar en nuestra página web. Hemos inaugurado recientemente una nueva página y la opción de academia, donde subimos una gran cantidad de videos pasados de diferentes temas que seguramente les traigan dudas e inquietudes, por eso también compartimos nuestro correo electrónico info@molefex.com. Pueden seguirnos en redes, pueden buscarnos en YouTube, pueden encontrarnos en Facebook, también en Instagram y lógicamente también en nuestra página. Les voy dejando un fuerte abrazo, ojalá tengan una muy buena semana, un muy buen cierre de noviembre, atentos al día viernes que tenemos nóminas de empleo. Por aquí quedamos a disposición. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias.